Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el pastor evangelista Julio Ernesto Paredes y les hablo desde la ciudad de Tuluá, en Colombia. Pertenezco al ministerio Eliezer, que significa Dios es nuestra ayuda. En esta ocasión, desde lo profundo de nuestro corazón, el ministerio desea que para todos ustedes hoy sea un domingo de bendición. Para ello vamos a ir a la Sagrada Escritura. Hoy vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 20 en adelante. Dice la Escritura: y presentándolos a los magistrados, a Pablo y a Silas, dijeron: estos dos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra estos dos hombres, contra Pablo y contra Silas, y los magistrados, rasgando las ropas de ellos, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con máxima seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No es una apología o una defensa a la impunidad lo que registra la Escritura. Está hablando de una clase de libertad que aún cuando nuestros cuerpos, nuestras carnes se encuentran aprisionadas, se puede experimentar. Es una libertad espiritual, es una libertad que nos trae regocijo, es una libertad que nos permite tener la comunicación con nuestro Dios, algo íntimo, algo cercano. La situación de Pablo y Silas era injusta, era algo que estaba apremiando su corazón. Habían lastimado su carne y habían apresado sus vidas, las tenían en las mazmorras. Sin embargo, ellos a medianoche no hacían otra cosa que orar a Dios, cantarle salmos a Él. Es algo posible cuando tienen las personas conocimiento del Evangelio. Vamos a leer un poco en Lucas capítulo 4. Vamos a hacerlo desde el versículo 14. Vamos a leer y dice: Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, él se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto este libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Increíble y maravilloso, porque Lucas 4:18 es un paralelo de Isaías 61, el párrafo bíblico que estaba esperando ser leído por aquel que daría libertad a la humanidad, por el Mesías, por el libertador. Ellos tenían los ojos fijos en Jesús, todos en la sinagoga, porque no podían dar fe, no podían creer que este hombre, el que todos conocían, el hijo del carpintero, vendría a ser también aquel libertador prometido por las Escrituras. No creían en ello. Sin embargo, Jesús anunciaba que él había sido elegido por Dios para traerle libertad a la humanidad, el escogido para traer libertad a la opresión.
Hoy nos encontramos, queridos hermanos, amigos de Domingos de Bendición, aquí al frente de la cárcel municipal de Tuluá. Allá adentro muchas personas se encuentran recluidas, algunos de manera injusta, otros están pues pagando por algún delito, alguna cosa que hicieron que fue indebida. Pero hoy nuestro mensaje va mucho más allá de unos muros o de unas rejas. Son prisiones espirituales las que tienen la humanidad cautiva en el pecado. Vamos a leer un poco más en el Evangelio según Juan. Vamos a hacerlo en el capítulo 8 y en el versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo queda para siempre. Así que les repito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué tremenda definición, qué exposición más maravillosa de aquello que Jesús había de hacer y ejecutar en la cruz del Calvario. Traer libertad, que nosotros permanezcamos en su palabra, que nosotros la comprendamos, que nosotros la obedezcamos y nos enamoremos de este consejo. Nos dará libertad en nuestro corazón, nos dará libertad en nuestra mente, nos dará libertad en nuestro cuerpo, nos dará libertad en nuestro espíritu. Seremos verdaderamente libres. Es una gran noticia, porque para eso fue designado Jesucristo y para eso vino a esta tierra y por eso fue a la cruz del Calvario. El inocente por los culpables. Jesús no cometió pecado. Nosotros, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y solamente nos espera confusión, prisión espiritual. Pero si nos acogemos a Jesús, lo cual es la invitación en este día para todo aquel que escuche, vea este video, es que nos acojamos a Jesucristo, que corramos a su presencia, que escuchemos su palabra y su invitación. Es algo urgente, necesita libertad la humanidad. Jesucristo es la respuesta. Ven a Él para que seas libre. Por último, leamos en el libro de los Salmos, el capítulo 107. Leamos el versículo 13 en adelante. Dice: y luego que clamaron a Dios en su angustia, Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Él, Dios, rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Dios quebrantó las puertas de bronce y fue Dios el que desmenuzó los cerrojos de hierro. Muy bien, mis amados amigos, entonces está claro y está preciso todo lo que el Señor nos dice. Vendremos a Él y tendremos libertad espiritual. Permítame en esta ocasión, querido amigo de Domingos de Bendición, hacer una oración en base de todo esto que hemos hablado y hemos leído. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y en esta mañana de domingo quiero expresar mi admiración, mi respeto, mi amor por ti, y entregarte mi adoración, mi alabanza, que recibas todo honor y toda gloria en este día. Señor, permíteme hoy orar primeramente por todos los amigos de Domingos de Bendición, darte las gracias por todo lo que hemos tenido hasta el día de hoy, pero también permíteme, Señor, en base de todo lo que hemos leído, orar por todos aquellos que se encuentran recluidos en estas instituciones penitenciarias, tanto los internos como los guardianes, los directores, todos aquellos que trabajan y laboran en estos lugares. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo quiero orar para que la libertad de Dios llegue a las vidas de las personas en todas las naciones donde llega Domingos de Bendición, y que este sea un canal
libertador, anunciando las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, esto es, de Jesucristo, Señor. Yo te pido en los hogares haya libertad, libertad de tantas cosas, Señor, libertad en los estamentos gubernamentales, porque necesitamos ser libres de la corrupción, del odio, de la violencia, necesitamos ser libres del pecado, necesitamos ser libres, Señor mío, de todas aquellas cosas que nos empujan a ser parte de las tinieblas. Pero hoy, Señor, la luz de Cristo brilla en este lugar. La luz de Jesús con este día que ya llegó a su perfección viene a los corazones de las personas. Recibe al Señor Jesús en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la libertad. Te damos gracias por la vida de los jóvenes, de los adultos, de todas las personas que hoy rinden su corazón a Jesucristo. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.